Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Generalidades frente a la obligación de probar la libertad probatoria y el juicio de admisibilidad, que hace parte del ciclo de capacitaciones en extinción de dominio. En los tiempos actuales, uno de los mayores retos que tienen los diferentes gobiernos es la lucha contra las organizaciones criminales organizadas que cuentan con una estructura organizada y con grandes recursos económicos, estos generados en delitos como el narcotráfico, la trata de personas, la venta ilegal de armas, la minería ilegal, entre otros. En ese escenario, una de las herramientas más eficaces de lucha contra el poder de estas organizaciones es la figura jurídica de la extinción de dominio, la cual ataca su capacidad económica, debilitando dichas organizaciones y permitiendo al Estado social de derecho obtener recursos para continuar persiguiendo la delincuencia organizada. En el día de hoy contamos con el privilegio, con el honor de tener a la doctora Miriam Geraldine Aldana Revelo, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado, máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad de El Salvador, docente de las Universidades José Matías Delgado, Gerardo Barrios, Universidad de Oriente de la República de El Salvador y capacitadora judicial en técnicas de oralidad, materia penal juvenil y proceso penal del Consejo Nacional de la Judicatura de la hermana República de El Salvador. Coautora de varios libros, como son el Tratado de Derecho Probatorio Salvadoreño, las reglas de la prueba en el proceso penal salvadoreño, el Código Procesal Penal comentado y autora del texto El proceso de extinción de dominio en El Salvador. Además, es miembro de la rama judicial de El Salvador desde el año 1994 y actualmente se desempeña como Procuradora General de la República del hermano país de El Salvador. Tan pronto finalice la exposición, nuestra invitada especial dará respuesta a alguna de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Todas las inquietudes técnicas sobre colección, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad académica serán atendidas con mucho gusto por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Doctora Miriam Geraldine Aldana Revelo, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura de la República de Colombia. Doctora Mari Lucero, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Asistentes a esta tercera videoconferencia denominada Generalidades frente a la obligación de probar, libertad probatoria y juicio de admisibilidad, la cual forma parte del ciclo de capacitación en extinción de dominio organizado por el Consejo Superior de la Judicatura a través de su escuela judicial. Les envío un fraternal saludo desde San Salvador, en la República del Salvador, y me voy a permitir poder conversar con ustedes sobre este tema vinculado a la actividad probatoria, compartiendo algunas diapositivas para poder facilitar la conversación que vamos a desarrollar durante este estadía. Como lo he enunciado, la temática que nos ocupará en esta tarde estará vinculada a poder hablar primero de las generalidades sobre la obligación de probar. ¿Por qué vamos a conversar de manera inicial sobre estas generalidades? Porque me interesa que podamos reflexionar que la materia de extinción de dominio, pese a que tiene reglas ad hoc, reglas muy propias por su propio objeto del debate probatorio, no se aleja del cumplimiento de las reglas establecidas para el desarrollo del íter de la prueba. Vamos a contar con las mismas etapas de esta actividad probatoria que le son comunes a cualquier otra rama del ordenamiento jurídico a la cual se adecúa la materia propia de la extinción. Hablaremos de qué es esta libertad probatoria,
de dónde estamos naciendo de esta idea de libertad probatoria a la que vamos a vincular muy cercanamente un tema relacionado como lo es la carga de la prueba en su dimensión actual, en su dimensión contemporánea, para que finalmente podamos dedicarnos a conversar sobre el juicio de admisibilidad en materia de extinción. Y pretenderé hacerlo mediante la presentación de un pequeño ejercicio práctico que nos ayude a poder ubicar primero cuáles serán los medios probatorios que resultarán venir a ser los idóneos para poder ofertar, que nos permita analizar quién debe de hacer ese ofrecimiento probatorio y finalmente que nos ayude a contextualizar que una vez procedido el juicio de admisibilidad, cómo resulta venir a integrarse para construir la inferencia lógica a la que debe llegar el funcionario o la funcionaria judicial sobre el tema. Entonces, procedo a que conversemos sobre este primer componente, las generalidades de la obligación de probar. Sin duda alguna, nuestros ordenamientos jurídicos tienen en común el principio de aportación. Un principio de aportación que está vinculado en dos elementos que me interesan en particular resaltar. El primero de ellos es que son los abogados o abogadas postulantes los que asumen la obligación de presentar los hechos que son sometidos a un debate probatorio. Estos hechos, que pueden ser por acciones u omisiones, pero que resultan venir a tener una especial prevalencia en los ordenamientos jurídicos de acuerdo a las normas preestablecidas por la ley. Es decir, van a cumplir un juicio posteriormente de tipicidad. Y estos hechos además nos van a fijar el alcance de los abogados en el pliego de requerimientos a las sedes judiciales a través de las demandas, los requerimientos fiscales, las acusaciones, las solicitudes, cualesquiera que sea el nombre que nuestros ordenamientos jurídicos procesales le vayan a reconocer. Pero por el otro lado, el principio de aportación probatoria nos permite poder señalar que existe un segundo elemento que es trascendental tenerlo presente, y es la obligación de acreditar estas afirmaciones que están siendo llevadas al conocimiento judicial. Porque, sin duda alguna, un eje transversal que rige cualquier ordenamiento procesal es el principio de verdad real. Los abogados y abogadas están obligados a venir a acreditar los hechos que fueron afirmados para que construya la verdad real y le permita al juez poder hacer la inferencia lógica y determinar la procedencia de las pretensiones. Si eso es así, entonces comenzamos a hablar de una situación concreta que reviste ya especial importancia para los efectos de la temática que nosotros estamos analizando. Y es que si los abogados y abogadas tienen claro que ellos son los que nos presentan los hechos que se someterán al proceso de acreditación, entonces inmediatamente va a surgir un imperativo que obedece al interés propio, al interés de acreditar esos hechos sometidos al conocimiento judicial. Y es donde comienzan a ser el deber de probar, el deber de acreditar, el deber de probar y convencer al juez que esos hechos con trascendencia jurídica ocurrieron, que ocurrieron en las condiciones en que están siendo planteados y que eso traerá como corolario que el juez tenga que declarar los hechos probados y dar paso a las pretensiones que son presentadas ante el órgano judicial. Pero que esta obligación de probar tiene sus momentos oportunos, tiene sus estadios preestablecidos. Y estos momentos oportunos, estas etapas o estadios están fijados por su actividad probatoria. Y solo me detengo brevemente a recordar esas 6 etapas de la actividad probatoria que están reconocidas en nuestros ordenamientos jurídicos de manera común dentro del íter de la prueba y que simplemente, de acuerdo a las propias normas procesales, lo que se presentan en diferencia son las matizaciones,
de cómo se produce en procesos basados en audiencia o cómo se produce en procesos basados en modelos escritos. Entonces, los abogados deben tener claridad que van a pasar por un proceso de obtención de la fuente de la prueba, de obtención de la fuente de la información, de la identificación de a dónde se encuentran esa información susceptible de venir a generar la probanza sobre los hechos que han sido llevados al conocimiento judicial. Pero que este proceso de obtención, como lo voy a indicar más adelante, va a pasar por una serie de requisitos y que uno de los requisitos esenciales que proceden otros ordenamientos y también proceden extinción de dominio es la legalidad en la forma de obtención, de aseguramiento de la fuente de información, para que en el momento en que venga a ser producida, en el momento que venga a ser recreada en la etapa plenaria, en la etapa de la vista pública, de la audiencia de sentencia, de la audiencia probatoria, sea cual fuera el nombre que le dan nuestras normas procesales, entonces el juez tenga total certeza que el principio de transferencia, que el principio de mismidad no ha tenido ninguna incidencia indebida y podemos confiar en la información que contienen los documentos, que contienen los objetos o que no ha habido ninguna presión indebida respecto del órgano de prueba que se sentará en un estrado a brindarnos la información. Pero que únicamente van a poder acreditar los hechos en el juicio cuando se incorporen a través de un medio legal de prueba. Entonces, los abogados, una vez que identifican la fuente de prueba, tienen que buscar cuál es el medio preestablecido en la ley para hacer el ofrecimiento o la búsqueda de los canales que permitirán la incorporación en el juicio. Pero que estos medios probatorios que van a ser los canales para incorporar la información, tienen que pasar por un juicio crítico, tienen que pasar por un juicio de controversia, que el principio de contradicción se manifieste y por eso necesitamos descubrir toda esa información susceptible de probar los hechos presentados en el debate probatorio para que hagan el juicio de licitud, de pertinencia, de conducencia, de utilidad. Solo los que cumplan con estos requisitos a los que me estoy refiriendo y me detendré un poco más adelante, serán aquellos que el juez admisor de los medios probatorios tenga la posibilidad de declarar como válidos para ser producidos en la etapa plenaria o en la etapa del debate probatorio en estricto sentido. Pero que el juzgador va a tener una obligación importante. Para los efectos propios de la legislación salvadoreña, el artículo 179 de la norma procesal penal asegura que la obligación judicial corresponde a la valoración íntegra de todos los elementos probatorios que han sido incorporados al debate. Solo necesitan cumplir dos requisitos esenciales. El primero, que hayan sido obtenidos sin vulnerar derechos fundamentales. Y el segundo, que se hayan incorporado al debate probatorio con las formalidades que establece la norma. Entonces, en el entendido que esta obligación de probar le trae consigo una carga procesal, le trae consigo la vinculación de identificar todos estos escenarios y que debe de hacerlo en los momentos procesales oportunos, entonces debemos de recordarle ahora al abogado otra circunstancia particular, que existen ciertos hechos que no requieren prueba. Y estos hechos que no requieren prueba resultan ser básicamente los hechos notorios, los hechos públicos y el derecho, que no va a requerir ninguna prueba. Sin duda, repitiendo el principio de disposición, los abogados pueden venir a estipular hechos y circunstancias vinculadas por el caso. Cuando estipulemos hechos o circunstancias que se entienden por válidas por ambas partes, cuando los dos aceptan que esos hechos o circunstancias sucedieron en las condiciones que están siendo firmadas por cualesquiera de ellos en el debate probatorio. Entonces,
para cuando entramos a hacer un análisis valorativo, un análisis de admisibilidad, un análisis de controversia vinculada por la prueba, entonces estamos claramente afirmando que primero debo de partir de cuáles son los hechos controvertidos, luego que solo puedo probar los hechos controvertidos a través de los medios legales de prueba y que existen algunos hechos o circunstancias que no van a ser susceptibles de controversia, los notorios, los públicos, los estipulados o las normas procesales o las normas legales. Pero que toda esta actividad probatoria que está siendo desarrollada en cualquier ordenamiento jurídico, y obviamente la materia de extinción tampoco resultará venir a ser la excepción, va a requerir de unas actuaciones muy puntuales de los abogados, de actuaciones leales al sistema de justicia, a la construcción de la verdad real, actuaciones de buena fe por parte de los abogados, a las actuaciones que no pretenden venir a generar ni la incorporación de prueba indebidamente obtenida, ni tampoco de generación de dilaciones indebidas dentro del trámite procesal. Todo ello tendiente a esta construcción de los hechos debatidos. En consecuencia, notarán ustedes que nos interesa poder señalar que la normativa vinculada a la extinción de dominio acepta todos los medios legales reconocidos en el ordenamiento jurídico procesal penal. Va a admitir pruebas testificales, va a admitir, y de hecho con especial prevalencia, pruebas periciales, en el que básicamente vamos a tener en atención a la naturaleza del debate que hacer un uso importante de pruebas periciales para determinar los perfiles patrimoniales de las personas que son o aparecen como titulares aparentes de los bienes susceptibles de extinción de dominio. Vamos a tener documentos con alta prevalencia en materia de extinción, porque corroboraremos, por ejemplo, los informes que emanan de instituciones financieras. Vamos a contar con informaciones de las fuentes lícitas de ingreso para poder en un momento determinado confrontarlas y corroborar que tuvo la capacidad razonable y suficiente para incorporar o tener en su patrimonio la masa de bienes que está siendo susceptible del proceso de extinción de dominio. Podemos hacer uso de las técnicas especiales de investigación como lo hacen otras ramas procesales. Vamos a utilizar intervención de telecomunicaciones si resulta venir a ser propio. Verificaremos cuentas vinculadas a redes sociales. Vamos a poder corroborar información que opere en servidores o en laptop o desktop que pueda venir a permitirnos enlazar o construir la aparente actividad ilícita que está siendo afirmada, que resulta venir la actividad de la que provienen los ingresos prohibidos por la ley y que generan la capacidad económica para adquirir los bienes. Pero por supuesto que también podemos contar con confesiones de los titulares de los bienes, de su participación, que para los efectos propios de la extinción también puede denominarse allanamientos a las pretensiones y las solicitudes de sentencias anticipadas, en los que dejaríamos a un lado el debate probatorio para los fines indicados. Ahora, también es importante en este componente de las generalidades en materia probatoria que los abogados postulantes y los juzgadores o juzgadoras que van a autorizar intervenciones o actividades investigativas puedan tener claro cuáles son las posibles pretensiones probatorias que se nos presentan en materia de extinción de dominio. En el orden del desarrollo procesal, diría que la primera de las pretensiones probatorias van a estar vinculadas con las medidas cautelares, por las razones que nosotros conocemos. Las medidas cautelares son medidas de aseguramiento, son medidas que pretenden garantizar la eficacia de la sentencia estimativa en materia de extinción de dominio. Y probablemente será el Ministerio Público Fiscal el que va a requerir la aplicación de estas medidas cautelares. Debo nada más de agregar que para los efectos propios de la extinción, las medidas cautelares también van a tener que cumplir una condición especial en esta materia y nosotros le denominamos la materialización de las medidas cautelares. ¿Qué significa eso?
el despojo físico, el despojo material de la libre disposición de los bienes por dos propósitos esenciales. El primero de ellos, que puede estar relacionada a la necesidad de poner un alto al incremento indebido de los patrimonios derivados de la corrupción administrativa o del crimen organizado en las manifestaciones que se pueda estar presentando. Cuando se traten de causales de origen, pero también si se tratan de causales de destinación ilícita, es decir, cuando lo que se está argumentando es que un bien ha incumplido la función social y ecológica, como le reconoce la Constitución colombiana, para los efectos de la Constitución salvadoreña únicamente la función social de la propiedad. Entonces, con mayor razón, noten que aparece la necesariedad de la aplicación de la medida cautelar para detener de manera inmediata, de manera pronta, la continuidad de la actividad ilícita. Entonces, todo ese cúmulo de medios probatorios que acabo de enunciar pueden ser utilizados para cumplir primero una pretensión probatoria, para acreditarle al funcionario judicial las razones por las cuales debe de dictar una medida de aseguramiento tendiente o a cesar el incremento patrimonial no justificado o a detener el desarrollo de la actividad ilícita a la que está vinculada el bien susceptible de extinción. Pero el funcionario también debe tener claridad que los abogados y abogadas pueden venir a requerir autorizaciones para la realización de actos urgentes de investigación, como por ejemplo registros con prevenciones de allanamiento, que también va a requerir una mínima actividad probatoria tendiente a demostrarle la necesariedad, por ejemplo, para el supuesto del registro con prevención de allanamiento, de por qué debo delimitar el derecho a la intimidad personal y la garantía a la inviolabilidad de la morada para permitir la búsqueda de elementos probatorios tendientes a acreditar los hechos sometidos a la valoración judicial. Entonces vamos a tener nuevamente la necesidad de buscar mecanismos o canales tendientes a demostrarle al juez la razonabilidad por la que debe de permitirme el ingreso, la intervención de una comunicación, el requerimiento de información en cuentas bancarias o la información sobre su finanza, sobre sus tributos, sobre el pago de sus obligaciones tributarias, aduanales, etcétera, para los fines probatorios a los que nos estamos refiriendo. Por otro lado, también eventualmente podemos encontrarnos frente a una pretensión de exclusión probatoria, en el que deba de demostrar por qué la forma de cómo obtuvimos la información vulneró un derecho fundamental. Se obtuvo mediante tortura, se obtuvo mediante tratos inhumanos, crueles o degradantes, se obtuvo mediante la afectación a la intimidad personal de manera inadecuada o obtuvimos la información a través de un cuadro de prohibición probatoria, como por ejemplo, si llegara a brindarse a las personas que tienen el deber o el derecho de abstención a declarar. Entonces, estas pretensiones, noten que todas resultan venir a ser pretensiones accesorias, pretensiones colaterales, pretensiones que van a estar vinculadas al objeto principal, pero a donde se centrará la mayor utilización de los medios probatorios, de los aseguramientos de las fuentes de la prueba y la controversia sobre el cumplimiento de las exigencias propias para poder venir a producirse en juicio y generar la inferencia judicial es en la pretensión principal. Una pretensión principal que dependerá de la naturaleza del proceso a la que nos estemos refiriendo. Seguramente una pretensión de condena, si estamos frente a un proceso penal, te condena tanto en responsabilidad penal como en responsabilidad civil si se promueve la acción de naturaleza civil, que puede ser una pretensión de dar, hacer o no hacer algo respecto de la materia civil, de remover un lindero, del pago de una obligación dineraria, del cumplimiento de un contrato, de terminar de hacer las obras, la cual en materia de extinción de dominio se va a convertir en una pretensión, primero, de carácter declarativo, relacionado con la declaración de la pérdida del derecho aparente de dominio sobre los bienes, ya sea por una causal de origen o por una causal de destinación ilícita.
Pero la segunda es una pretensión que está vinculada con una constitución, y es la constitución del derecho de dominio en favor del Estado, debido a que ha sido acreditado de manera previa la existencia de un presupuesto de origen o de un presupuesto de destinación ilícita. En ese sentido, lo que podemos venir a afirmar es que las reglas del ofrecimiento y en consecuencia las reglas de la admisibilidad resultan ser exactamente las mismas. Las reglas del ofrecimiento lo que trae consigo es que el abogado o abogada que va a hacer su presentación, su ofrecimiento de los medios probatorios, debe tener claro que va a pasar primero por el juicio de licitud, luego por el juicio de pertinencia, por el juicio de conducencia y el de utilidad. La ilicitud está vinculada a la forma en cómo obtuvimos la información. Su pertinencia a la relación directa o indirecta con los temas probatorios, cuyo ejemplo voy a utilizar para poder ir definiendo con precisión cuáles pueden ser los temas probatorios susceptibles de la materia de extinción de dominio. La conducencia, que radica en la capacidad legal para probar los hechos que han sido sometidos al conocimiento judicial, y que aquí los abogados no pueden perder de vista que deben de buscar a partir del principio de la mejor capacidad de probar. ¿Cuál es el medio más idóneo que debo utilizar? ¿Cuál es la regla de la mejor evidencia que voy a utilizar para poder acreditar los hechos? Y finalmente el de utilidad, que es la capacidad de poder hacer más o menos probable las hipótesis de los hechos. Si el abogado, antes de hacer su ofrecimiento probatorio, hace este checklist, el abogado de la contraparte debe de continuar realizando el mismo juicio crítico, y finalmente en el juicio de admisibilidad le corresponderá al juzgador, al admisor de la prueba, pasar también, luego de generado el debate probatorio entre las partes, a realizar el mismo juicio de ponderación sobre los elementos que plantea. Solo me detengo brevemente a recordar cuáles son los elementos que pasan por la lupa de la legalidad. ¿Cuál es la regla básica que las posiciones de doctrinas no necesariamente anglosajonas, sino de corte occidental, hacemos alrededor de la legalidad probatoria? Nosotros no utilizamos el efecto disuasorio para las reglas de exclusión probatoria. Recordarán que cuando estamos haciendo tanto el juicio de ofrecimiento como el juicio de admisibilidad probatoria, nosotros basamos el examen de legalidad probatoria si la forma en cómo obtuvimos la fuente de información implicó la no vulneración de derechos fundamentales. El no romper el cuadro de prohibiciones probatorias que pueden estar regulados en nuestros ordenamientos jurídicos. Y debemos tener claro también que del examen de legalidad podríamos venir a tener dos consecuencias básicas. La regla de exclusión probatoria, que se manifiesta en dos momentos esenciales. El primero, en el momento de la admisibilidad, cuando el juez dice, no admito el medio probatorio para ser producido en el juicio y que sea valorado. Pero los abogados de contraparte también deben tener claro que aun cuando se hubiese pasado por alto una regla de exclusión probatoria en la etapa de admisibilidad de la prueba, vamos a tener un segundo estadio en el que el juez tiene la segunda oportunidad para poder aplicar las reglas de exclusión probatoria, que es totalmente aplicable a la materia de extinción de dominio. Y es en el momento de la valoración. Así que los efectos de la regla de exclusión probatoria podemos afirmar que se presentan en dos momentos. En el momento a través de la no admisibilidad y en un segundo momento en la etapa de la no valoración probatoria. Admisibilidad y valoración, consecuencias no admisión o no valoración probatoria de aquellos elementos que se hayan obtenido vulnerando derechos fundamentales con su correspondiente efecto reflejo de la regla de exclusión probatoria. Es decir, siguiendo la doctrina anglosajona, la famosa teoría del fruto del árbol envenenado. Esto es totalmente válido para los efectos de la extinción de dominio.
Es aplicable la regla de exclusión probatoria con sus efectos reflejos y, por supuesto, el cuadro de sus excepciones. En ese entendido, entonces, en este primer momento, noten que en las reglas del ofrecimiento y las reglas de la admisibilidad deben de cumplir con estos 4 elementos esenciales que son los que he enunciado ya con antelación. Ahora, ¿cómo llevamos, partiendo de estas generalidades, cómo llevamos entonces estos hechos y cómo identificamos cuáles son los temas probatorios para saber los puntos de pertinencia, de licitud o de conducencia? Yo he colocado algunos ejemplos de otras materias para terminar con la materia de extinción de dominio. Por ejemplo, si se tratara de un asunto civil en lo que se ha alegado que A debe una cantidad dineraria a B, note que los hechos vinculados con el caso están enunciados. Hay una cantidad de dinero producto de una obligación que no ha sido cumplida. Sus temas probatorios entonces estarán radicados a acreditar que existe un contrato, que hubo un monto pactado, que hubo un plazo establecido, seguramente unos intereses enunciados y que hubo una omisión de pago total o parcial. Entonces, cuando busco los medios probatorios, debo de identificar los hechos y debo de identificar los temas probatorios, para que a partir de eso vea cuáles serán los medios legales de prueba para ese propósito. Para los efectos del ejemplo, notarán que básicamente me estoy refiriendo a medios de prueba documental, porque en este documento en el que yace las condiciones contractuales está radicado la mayor parte de los temas probatorios a los que me estoy refiriendo. Pero si nos enfocamos en otro tipo de proceso, como por ejemplo el proceso penal, nos encontramos con otra afirmación, un hecho con trascendencia jurídica. A le priva de la vida a B sin justa causa. ¿Cuáles serán los temas probatorios relacionados al punto? Que A hizo una acción que le es atribuible, que esa acción no resulta venir a ser justificada. Necesito verificar las condiciones en la comisión del hecho, la gravedad de la conducta de privación de la vida a otra que haya realizado A y la capacidad de responder por la acción realizada. Entonces, identifico mis temas probatorios y luego busco cuáles son los medios de prueba que puedo utilizar para poder llevar la información susceptible de los hechos. La acreditación mediante levantamiento de cadáver, las autopsias, las declaraciones de testigos, que hayan visto el hecho, que conozcan sus antecedentes, entonces me va diciendo paulatinamente no solamente los hechos debatidos, sino los temas probatorios y los medios de prueba que puedo utilizar para los propósitos de acreditación a lo que estoy señalando. Si eso está claro, entonces debemos de recordar que el principio de libertad probatoria tiene su asidero en un principio mucho más general, que es el principio de igualdad. Y que como manifestación de este principio de igualdad, nosotros partimos de una regla estática probatoria, el que afirma prueba. Sin embargo, históricamente denotábamos que pese a esta afirmación, habían unos problemas susceptibles de especial complejidad, que rompían con la regla, como los derivados de malas prácticas médicas, como el acreditar una simulación de negocios o en demostrar una causa de justificación. ¿Y esto por qué? Porque cuando nos dábamos cuenta quién estaba más cerca de la fuente material de la prueba, quién estaba más cerca de haber podido percibir los hechos, quién estaba en mejores posibilidades de acreditar, nos advertíamos que era la contraparte, a la que no se le reconocía una obligación de probar. Entonces, modernamente, nosotros estamos hablando de una transformación de la concepción liberalista de la prueba a una concepción dinámica probatoria. Y ahora partimos de un principio, que es el principio de la carga dinámica probatoria, que tiene una regla preestablecida. El que esté en mejores condiciones de probar, que pruebe. Así lo ha afirmado la Sala Constitucional de la República de El Salvador en la sentencia de inconstitucionalidad 146-2014, justamente cuando se analizaba una serie de demandas de inconstitucionalidad en contra de algunas normas de la ley especializada de extinción de dominio.
Ante estas condiciones, veamos cómo podemos venir a justificar esa transformación de esta concepción liberalista de la libertad probatoria. ¿Cómo se justifica? Porque el que está en mejores condiciones de probar es el que tiene el conocimiento sobre los hechos que está afirmando, porque estuvo en contacto directo con ellos, o tiene, decía, el contacto con los elementos de prueba, o tiene dificultad de probar los hechos, la otra parte de los que se han sometidos a su disputa. Con esta afirmación, entonces, en el entendido que ahora en materia de extinción de dominio partimos de una carga dinámica probatoria en el que se tiene que tener claro que la persona obligada a probar, la parte procesal obligada a probar, es el que está en mejores condiciones de probarlo por cualesquiera de estos supuestos o presupuestos a los que me he referido. Pasemos a la materia de extinción de dominio. Veamos cómo se nos presentaría. Un ejemplo muy sencillo para que nos ayude a recrear cómo hacemos la matización de estos componentes, primero de los hechos alegados, segundo de los temas probatorios que van a ser susceptibles a probarse dentro de los hechos, y tercero, a quién le correspondería hacer el ofrecimiento probatorio y el juicio de admisibilidad para demostrar esos hechos. Mire el ejemplo que le he colocado. Yo estoy afirmando que un 2 de agosto del corriente año, en un lugar específico, dentro de un lugar limítrofe entre la República de El Salvador y la República de Guatemala, en el centro de América, se hizo una incautación de un vehículo automotor. El vehículo automotor era un tipo panel, ¿verdad?, que ingresaba proveniente de la República de El Salvador, de Guatemala, perdón, hacia la República de El Salvador. Vean las afirmaciones de los hechos que hizo el Ministerio Público Fiscal. Dice que procedió a la incautación de este vehículo porque el que conducía el automotor en la fecha indicada introdujo en el interior de una caleta creada en el baúl 720 gramos de cocaína. Que el señor Enrique Miguel Cabezas era el conductor del vehículo automotor, pero además de traer esa cantidad dineraria, transportaba $10.500 de los Estados Unidos de América, que estaban envueltos en una bolsa de plástica transparente, atados con cinta adhesiva transparente, y que luego del análisis pericial sobre esos billetes, los billetes también presentaban alta presencia de cocaína, los cuales eran billetes genuinos. Que el dueño del automotor no era el señor Enrique Miguel Cabezas. El dueño del automotor era una empresa de transporte denominado Rutas del Pacífico. El señor Cabezas fue procesado, sin duda alguna, fue procesado por el delito de tráfico ilícito por la incorporación de esta cantidad dineraria por la incorporación de esos 720 gramos de cocaína. Sin embargo, mire, solo para ponerlo en el contexto, durante las condiciones de privación de libertad del señor, en unas bartolinas policiales y producto del hacinamiento, el señor muere por contagio del virus COVID-19. ¿Eso qué trajo consigo? La imposibilidad de condenarlo penalmente. Hubo un sobreseimiento definitivo y se extinguió la acción penal. Entonces, la responsabilidad penal, la que se llevó en el juicio de esa naturaleza, no pudo proseguir debido a su carácter de personalísimo. Entonces, mire lo que ocurre en materia de extinción de dominio. Vamos a tener dos supuestos. Primero, identificamos cuáles son los bienes susceptibles de extinción. Los bienes susceptibles de extinción, sin duda, es el vehículo automotor por un presupuesto de destinación, porque aparentemente fue instrumentalizado para la incorporación de droga y de dinero al país. Y el segundo, susceptible de extinción, es la cantidad dineraria de los $10.500 que se encontraron envueltos en cinta adhesiva. Y la argumentación que está haciendo el Estado respecto de esta cantidad dineraria es que el dinero cumple con un presupuesto de origen ilícito. Entonces, vamos a tener claro que los hechos susceptibles a ser probados es que el vehículo automotor se instrumentalizó tanto para incorporar droga como para incorporar dinero sin la declaración respectiva. Y que el dinero
es producto indirecto del tráfico ilegal de la droga que estaba realizando el señor. Ante estas consideraciones, noten que comenzamos a presentar las primeras diferencias con el proceso penal. ¿Quién es la persona que comparece en el proceso de extinción de dominio? La titular del vehículo automotor. La empresa, las Rutas del Pacífico, que se incorpora al proceso de extinción de dominio. Y las Rutas del Pacífico presenta su contestación. Se le da el derecho de audiencia y contradicción a través del emplazamiento de ley y la empresa, a través de su representante legal, afirma que efectivamente el señor Cabezas es motorista de la empresa, trabaja con la empresa, entonces acepta una vinculación. Si recordamos el cuadro de lo que estamos hablando, no presentaríamos ninguna controversia respecto de la relación laboral de la empresa con el vehículo y su conductor. Ese es un hecho que ha sido aceptado por la empresa. Entonces ya no vamos a utilizar ningún medio probatorio porque ha habido una aceptación de hechos o circunstancias relacionadas con el caso. La empresa acepta que el automotor le pertenece, acepta que el señor Cabezas es motorista de su empresa y en consecuencia no será susceptible de controversia. También la empresa hace una afirmación y dice que en la fecha de la incautación el señor había sido el designado para ir a hacer un cobro de una factura a la República de Guatemala por un valor equivalente a la cantidad dineraria que ha venido a ser señalado. Y afirma cuál es el número de factura que iba a ser cobrada y que esto fue así. Asegura que su justificación para hacerlo de esta forma es porque el servicio financiero presentaba dificultades debido a los problemas derivados del COVID-19 y que además ellos necesitaban obtener el dinero para no perder la liquidez del negocio que les permitiera con el transporte correspondiente, pero que nunca se le dio facultades al señor Cabezas y que su viaje fue eventual. Es decir, el señor Cabezas no tiene a disposición ese vehículo automotor de manera permanente. Lo mandan de manera eventual que conduzca el vehículo para que fuera a hacer un pago o un cobro de una factura producto de una relación contractual. Entonces, para poder verificarlo, respecto de el vehículo y su transportación de droga en una caleta, vamos a tener una serie de temas probatorios: la existencia del vehículo, la titularidad, las condiciones del automotor, la justificación del vehículo en la zona fronteriza y el conocimiento de la empresa sobre el transporte de las drogas. Veamos entonces, en ese escenario al que le debemos de agregar a las afirmaciones originarias de los temas probatorios del Estado, agreguémosle los que la empresa acaba de plantear. ¿Cuáles son los que presenta la empresa? Que el viaje fue eventual, que fue un cobro de una factura, que había fallas del sistema financiero, y que tenía un cierre de fronteras. El cierre de fronteras, dejémoslo a un lado y por eso lo coloqué al final, porque este puede acreditarse por un hecho notorio. Era evidente que por las políticas generadas por el COVID-19, El Salvador, durante el periodo enunciado, había hecho un cierre temporal de fronteras. Entonces, por hecho notorio, será exento de prueba y el juez lo tendrá por acreditado. Veamos a partir de la carga probatoria, a partir del principio de carga dinámica de la prueba, ¿quién estará obligado a hacer el ofrecimiento probatorio? La tarjeta de circulación para probar la existencia del bien fue encontrada durante un procedimiento policial. ¿Quién está en mejores condiciones de probar? El Estado, porque el Estado tiene las tarjetas de circulación en sus manos. Entonces, con ello acredita existencia y titularidad del vehículo. Ahora, ¿quién está obligado a probar las condiciones propias del vehículo? ¿Quién está obligado a probar que en el vehículo se introdujo droga y dinero? ¿Quién está en mejores condiciones de probar estas circunstancias? El Estado, porque tiene las declaraciones de los agentes de policía, porque tiene la policía técnica y científica a la mano, quien hizo las pruebas de expertise física-química para que me dijeran que se trataba de droga,
de droga cocaína, me dijeran cuál es la pureza, me dijeran cuál es el peso y eventualmente el valor económico que representa esa cantidad de droga que tenía. También al Estado le corresponderá hacer su ofrecimiento probatorio por estar en mejores condiciones de probar que el dinero era un dinero genuino, que el dinero presentaba contenido, presencia de partículas de cocaína. Ahora, ¿quién me demuestra las condiciones del vehículo? ¿Cómo acredito que el vehículo tenía una caleta que había sido construida en la zona del baúl? Si está el vehículo a disposición de las autoridades policiales, pues le corresponde al Estado venir a acreditar a través de videos, de declaraciones, de álbumes fotográficos, el estado del vehículo en función de su caleta y la forma en cómo se conducía el dinero, envuelto en plástico transparente, sellado con cinta adhesiva transparente. Entonces aquí no tenemos ningún inconveniente en poder afirmar que el obligado a hacer su ofrecimiento probatorio para acreditar todas estas primeras condiciones es el que está en mejores condiciones de hacerlo y para los efectos propios del caso, el Estado. ¿Quién está en mejores condiciones de probar que existía una relación contractual con una empresa guatemalteca, que tenía una obligación de pago que había sido incumplido, que habían llegado a un acuerdo de cobro de esa factura en efectivo y no a través del sistema financiero, ¿verdad? ¿Quién está obligado a justificar en su momento que el viaje era eventual? Pues en ese caso, el que está en mejores condiciones de probar le corresponde a la empresa. Le corresponderá a la empresa. Note, comenzamos a romper las líneas tradicionales de hacer el ofrecimiento probatorio y nos encontramos frente a una línea dinámica del ofrecimiento probatorio. La contraparte en materia de extinción de dominio no asume una actitud pasiva de dejarle solo al Estado la obligación de probar, sino que ¿de qué va a depender que el juez pueda venir a exigir que alguien haya hecho un ofrecimiento probatorio para acreditar sus hechos? De quien se encuentre en mejores condiciones de probar. Ante este supuesto, el tema que estamos en este momento sometiendo a consideración es que en este panel se conducía en una caleta construida en la parte de atrás, donde todo esto es el baúl, tanto cocaína como droga. Entonces, la relación de discusión del debate probatorio, la verificación de las condiciones de pertinencia, de legalidad, de utilidad, de conducencia, estarán relacionadas con estos hechos sometidos al debate y con los temas probatorios a los que acabamos de hacer referencia. Todo tendiente a demostrar que existe un nexo de ilicitud del dinero por origen ilícito y del vehículo por destinación ilícita en función de la realización de una actividad prohibida por el ordenamiento jurídico, como es el tráfico ilícito y eventualmente el lavado de dinero. Aquí tenemos que tener un especial cuidado porque existe un elemento subjetivo de la relación de ilicitud, de este nexo de ilicitud que tiene que venir a ser acreditado. Y este elemento subjetivo está relacionado con el titular del bien, que en este caso es una persona jurídica que como esta no existe, tenemos que hacer un examen respecto de sus gerentes o respecto de las normas que giraban las juntas directivas para la manipulación, el uso de este automotor para fines estrictamente legales. Entonces, lo que necesitamos poder corroborar es si la empresa hizo un debido deber de cuidado sobre sus bienes para que estos cumplieran la función social o ecológica que exige la Constitución. En esos términos, note que aun cuando fuera cierto que hubo un cierre de carretera, aun cuando fuese cierto que tenía problemas el sistema financiero, y que existía una obligación dineraria que cubrir, la cual ya estaba con plazo vencido y que por eso, para no generar iliquidez, tuvo que ir a la República de Guatemala a cobrar el dinero, nada le excusa
para poder venir a demostrar por qué no hizo la declaración dineraria del dinero cuando ingresa a la frontera. ¿Por qué? Si tenía el suficiente respaldo en la factura y si notarán del debate probatorio y de la relación sobre los hechos, no se enuncia que dentro de la documentación encontrada en el vehículo automotor apareciera una copia de una factura que era la manera en cómo iba a justificar el motorista de este vehículo que estaba introduciendo esa cantidad dineraria. Las condiciones en las que se transporta el dinero envuelto en bolsas plásticas y sellado, tampoco resulta venir a decirnos el sentido común, que es la forma tradicional en cómo se traslada el dinero. Que ninguna de esas condiciones que estaban obligadas a ser acreditadas en el proceso de extinción de dominio para justificar la presencia lícita del dinero ha podido ser acreditada por la empresa dentro de sus afirmaciones y dentro del marco probatorio que ha podido venir a ser afirmado en el caso que estoy planteando a ustedes. Y por supuesto, con mayor importancia aún, la empresa a través de sus gerentes, de sus encargados de transporte, a través de los controles propios del giro y el control de sus bienes, tienen que verificarse que todos sus vehículos no puedan ser utilizados en función de una actividad ilícita. Entonces, lo que tampoco ha podido venir a ser justificado con las afirmaciones y el marco probatorio que fue ofertado en su momento oportuno y admitido para los propósitos de extinción, tampoco vienen a justificar por qué había sido construido una doble espacio distinto del baúl en el que se estaba transportando una cantidad específica de droga o de sustancia prohibida por el ordenamiento jurídico. Entonces, ante el incumplimiento del deber de cuidado, ante el comportamiento diligente que ha sido visto o manifestado, razonablemente podemos denotar que la justificación aparente de venir a decir que se trataba de un cobro de una obligación como causa de justificación no resulta venir a ser suficiente para evitar que se imponga una sentencia de carácter estimativo y se logre venir a concluir dentro del contenido de la sentencia que efectivamente este vehículo automotor fue instrumentalizado para el tráfico ilícito de drogas y que esta cantidad dineraria razonablemente proviene de los fines propios del lavado de dinero derivado de una actividad ilícita como es el narcotráfico. ¿A qué conclusión podemos llegar de todo lo que hemos hablado? Podemos llegar como conclusión que la construcción de una sentencia estimativa en extinción de dominio solo puede provenir de la construcción de los hechos discutidos mediante el cumplimiento de las reglas de la prueba preestablecidas con antelación por el legislador salvadoreño o el legislador colombiano bajo la figura de un proceso constitucionalmente configurado. Y podemos afirmar que este mecanismo al que nos estamos refiriendo resulta venir a ser un mecanismo establecido o diseñado en las políticas públicas, las políticas tendientes a el combate de la capacidad económica generada del crimen organizado y eventualmente de la corrupción administrativa. Muchísimas gracias. Doctora, un agradecimiento especial por su impecable, muy didáctica y clara exposición en este tema tan importante para los países de nuestra región. Vamos al fragmento de preguntas, doctora Miriam, y la primera, ¿cuál es la importancia de la extinción de dominio? La importancia de la extinción de dominio en todos los países de nuestra región es porque se ha convertido en uno de los principales elementos de la política criminal tendientes a contrarrestar esa capacidad económica que está surgiendo y que se ha venido presentando a través de actividades propias del crimen organizado y de la corrupción administrativa de nuestros países. Nos está habilitando la generación del respeto de una cultura de la legalidad y nos permitirá, además,
el venir a cumplir un fin preventivo general. El crimen no paga. El crimen tendrá sus consecuencias, no solamente en un componente de carácter penal sobre los autores o partícipes de la actividad ilícita, sino también tendrá una consecuencia de carácter patrimonial sobre los bienes que se originen de estas actividades o sobre los bienes que se instrumentalizan en función de su ejecución. Doctora Miriam, ¿por qué es importante el cumplimiento de la actividad probatoria en el proceso de extinción de dominio? Esa es una pregunta sumamente importante. Las constituciones de nuestros países tienen un diseño procesal de tal suerte que su desarrollo normativo nos muestra que tiene que ser ejecutado a través de una perspectiva de un proceso constitucionalmente configurado. Ningún Estado debe sentirse satisfecho de haber obtenido una sentencia estimativa en la que no se haya garantizado el derecho de audiencia y de contradicción. Y las manifestaciones más fundamentales del derecho de contradicción se presentan en el marco probatorio. Y el Estado, como garante de la legalidad y como obligado al respeto del interés público, debe sentirse tranquilo si y solo si ha extinguido bienes que hayan sido sometidos a procesos que cumplan con estos estándares probatorios que responden al modelo constitucionalmente configurado. Doctora Miriam, ¿hay diferencias en la aplicación de las reglas probatorias en un modelo basado en audiencias o en un escrito? No las hay. Lo único que cambia son los modelos que hemos adoptado. Por ejemplo, justamente el modelo de extinción de dominio que utiliza Colombia es un modelo escrito. El modelo de extinción de dominio, el modelo procesal de extinción de dominio que utiliza El Salvador es uno basado en audiencias, que responde a la ley modelo de Naciones Unidas. Las etapas probatorias siempre son las mismas. Siempre debe de haber un ofrecimiento probatorio. Siempre debe de haber una etapa de obtención de la fuente de la prueba. Siempre debe de haber un juicio de admisibilidad basado en un descubrimiento probatorio. Siempre debe haber una producción que termina en una valoración probatoria. Lo único que nos va a cambiar son las formas en cómo vamos cumpliendo las etapas del íter de la prueba. Pero de lo contrario, siempre habrá una carga probatoria dinámica para los abogados, las cuales cumplirán a través de escritos formales que serán evaluados y resueltos de la misma manera o serán resueltos en una audiencia admisora de prueba y los medios probatorios se producirán en otra en la que el juez emite de viva voz un fallo judicial que luego lo pondremos en un documento común al que denominamos sentencia. Así que el cambio de modelos procesales en cómo ejecutamos o desarrollamos el proceso de extinción de dominio no lo inhibe ni le modifica que se tenga que cumplir cada una de las etapas de la actividad probatoria. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Miriam Geraldine Aldana Revelo, Procuradora General de la Hermana República de El Salvador, desde luego en nombre del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por su generosidad al acompañarnos el día de hoy, brindándonos ese enfoque jurídico desde el derecho internacional que enriquece la construcción de un derecho comparado, fortaleciendo el contexto teórico, dogmático y jurídico de las figuras normativas que coadyuvan en la lucha contra el crimen organizado a nivel nacional e internacional. Gracias a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se han conectado a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema de hoy tan perfectamente expuesto por nuestra invitada especial internacional, nos despedimos con una frase de la actriz y política Bess Mayerson. El mayor cómplice del crimen es generalmente nuestra propia indiferencia.
Muchas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.